Ok, empezó a grabar. Bien. New. Bien, lo que vamos a ver ahora es esto que está acá, que es el Guided Ocean Layer, que es más o menos lo mismo que el Wave Tank, pero tiene unas ciertas diferencias. Primero vamos a ver un poco el Wave Tank, una pequeña mirada. Control y clic, ahí lo estaría haciendo. Enter. Fíjense que me pidió el Select Object to Follow and press Enter to complete. Como no tengo objeto, le di Enter de todo para que sea explicable esto. Acá lo que está pasando es, fíjense si hago play. Esperen que tengo que venir acá. Cambio esto, apago esto y apago esto. Fíjense lo que está pasando acá. Tengo un tanque, o sea, el tanque típico de líquido con el que estuvimos haciendo las últimas pruebas en del Houdini, con agua, cuando le poníamos el patito flotando o la gota, qué sé yo, pero está en movimiento, tiene este movimiento de ola. Esto es porque lo que me está haciendo, acá tengo un Ocean. Acá lo que está haciendo es agarra este Ocean de acá y lo mete en el Wave Tank. El Wave Tank es el que hace todos los tanques que estuvimos haciendo hasta ahora, los que vienen acá en el Particle Fields. Este Flip Tank es lo mismo que esto. Lo que hace es agregarle un Ocean y en el Wave Tank, que era una opción que no estábamos usando hasta ahora, lo que hace es un advection. O sea, le hace un advection de las partículas con la forma que nosotros elegimos acá de la ola. Si yo, por ejemplo, en este Ocean Preview, fíjense que ahí tengo el Ocean Preview, le digo, no sé, más viento, vamos acá, y le digo, acá, súper grande el viento, o sea, sí, un montón, pero me vengo después al output de esto, de las partículas, lo sigue. Ahí hay que arreglar el agujero, pero sigue. O sea, acá lo que hay que hacer es, vamos a ver dónde está, en este lado, hay que cambiarle el tamaño en I. Voy a ponerle 10. O más incluso, 15. O sea que esto es lo que me traslada el océano, el ocean que estuvimos viendo recién, me lo traslada a una sección que tiene el flip. Ahora fíjense en esto. ¿Hasta acá se entiende lo que está pasando? Ahora tengo el centro. Voy a hacer lo siguiente. Acá le hago un keyframe. Voy a avanzar a, pongamos, este frame. Mira lo que pasa cuando me muevo. O sea, piensa el océano según cómo está. O sea que yo ahora hago play y hay continuidad. Entonces, esa es la razón por la cual me preguntó de entrada dónde, si tenía algún objeto. Vamos a hacerlo de vuelta para ver qué es lo que pasa. Hago new acá, discard, voy a hacer una pelota, así algo simple para empezar, y a esta pelota le pongo un keyframe acá,
Vamos a ponernos acá. Un poco más acá. Ponemos algo así, este movimiento. Tiempo real, pero ahí. Así, no me interesa hacer ninguna obra de arte acá. Entonces le voy a pedir, vamos a usar directamente el otro. Tenemos que ir a Oceans. Es exactamente lo mismo, no sé por qué razón lo tienen por separado. Porque según lo que dice la documentación, la diferencia entre el Wave Tank y Guided Ocean Layer es que en el Wave Tank el advection se hace en el primer frame y después no. Y en cambio en el Guided Ocean Layer lo hace en todo el tiempo. En la práctica el otro también lo hace todo el tiempo. Tenemos con el mismo concepto, que es lo que vamos a ir viendo, tenemos el Guided Ocean Layer, que es el genérico, es el que realmente estamos usando, el Wave Tank, el Beach Tank, el Flat Tank, que no es tanto, y hay un Ocean Flat Tank. Este Flat Tank es el mismo que está en Particle Fluids. Lo que hace es un océano gigante con un Flat Tank. O sea, está adaptado al otro. Pero vamos a ver primero este. Este es el más genérico. Le pido que lo haga y... Ah, no, pará. Tendría que haberlo deseleccionado esto primero. Control Z. Bien. Ahí tenemos la esfera. Deselecciono todo. Esperen que no me gusta lo que estoy viendo ahí. ¿Por qué me muestra? Ahora está. Bien, deselecciono todo primero y ahora le pido el Guided Ocean Layer. Primero me pregunta, selecciono el objeto a seguir y presione Enter. Selecciono, mando el cursor adentro del viewport y hago Enter. Estamos adentro del layer. Ahora después le voy a explicar lo que son las otras cosas. Voy a hacer que se vea solamente la pelota. La pelota ahí está. Vamos a apagar vamos a apagar todo. Y vamos a ponernos solamente en el initial. De acá. Ahí se ve la pelotita. Si hago play ahora, automáticamente me está siguiendo la pelota. O sea que si yo tengo un barco, que lo animé, esto lo va a seguir. ¿Cuál es el objetivo de esto? Genera primero un océano, este cachito de océano. El tamaño de esto lo decidimos acá. Este es el tamaño. Si quiero que sea más chico, que esté más cerca de la pelota, lo hago de 10 por 10. O sea, yo lo que tengo que pensar... El concepto de esto es el siguiente. Yo voy a tener todo un ocean con un plano gigante que toda la gran parte del plano va a estar renderizada con el ocean. O sea, el Spectrum aplicado a todo eso. O sea, que va a ser no simulado. Va todo por Ocean. Después tengo este cachito. En este cachito sí es simulado, que es donde está el barco, donde cae el avión, o cosas por el estilo. Esa parte la simula y eso es lo que cachamos, donde metemos la mesh y toda la cosa. Eso lo hacemos como si fuera un flip normal, con la ventaja de que lo va moviendo. Después ahí también es donde hacemos el whitewater. O sea, toda la espuma, todo lo demás lo hacemos ahí. En el momento del render, lo que va a hacer esto es generar una máscara. Después, ahora le estoy haciendo la introducción, después lo vamos a ver técnicamente cómo manejamos todo esto. Va a ser una máscara de este tamaño en el plano. O sea, cuando hacemos la mesh de este fluido, me va a dar la opción de extenderlo todo lo que quiera. Va a ser un plano fuera del límite de
me va a hacer un plano, que ese plano va a estar mapeado con el Ocean. Va a ser tan grande como yo quiera. Pero en el medio, o donde sea, digamos, va a estar esto. Ahí va a aparecer la mesh de ese fluido. Entonces, con las máscaras que hace automáticamente a partir de este tamaño, lo que dice es, ok, el flip lo podemos considerar la parte de baja frecuencia de la ola. ¿Se acuerdan de la clase pasada cuando les decía lo de los armónicos? De que la ola tenía una frecuencia fundamental, que es la más baja, y después se le sumaban un montón de olitas que me hacen los armónicos y le da la complejidad. Bueno, la parte más básica, la que son menos detalles, pero es donde metemos el flip, es la parte de baja frecuencia, la ola grande. Todos los detalles son los de la ola chica. Entonces, ¿qué hace? Con las máscaras le saca las bajas frecuencias a la mesh donde está el fluido y solamente manda las altas frecuencias ahí, para que todos los detalles finos de la ola sí estén, pero que no compita con esto que ya está metido en el fluido. Y después, en el Ocean, el resto, ahí sí ya manda todo. Y eso hace que se peguen. Esa es la forma que ahora les voy a mostrar. En estos dos barcos sucede eso. Todo esto sería ese cuadradito. En lugar de la pelota. Incluso después vamos a hacer esto. Vamos a hacer rápidamente, en baja definición, vamos a hacer este barco. Yo siempre lo usé como ejemplo de clase y después, se me ocurrió un día terminarlo. Pero bien, todo esto, donde está el whitewater, donde está toda esta joda, es el cuadradito. Todo esto que está acá es Ocean. Este es el foam del Ocean, este es el foam pero del flip. Y en el medio, esa mesh que estamos viendo tiene también como una especie de fundido, porque esa máscara también sirve en el render. O sea, no le pone displacement o no tanto displacement cuando está lo que está dentro del cubo, y en los bordes va agregando de a poco el displacement. ¿Bien? ¿Se entiende? Esto es bárbaro. O sea, para hacer... Imagínense que antes que se inventara esto, no se podía hacer Godzilla en 3D directamente. No había forma, porque para tener ese encuadre hubiera implicado que yo le meta un flip del tamaño ese. Esos son, creo, si mal no recuerdo, son 600 metros de lado. Necesitaba por la angulación de la cámara para que llegue hasta el fondo. O sea, imagínense algo de 600 metros lleno de fluido, de partículas. Imposible, no hay máquina que te lo dé. O tenés que hacer, que eso en el Houdini se puede, pues tendrías que tirarlo, pero igual, muy limitadamente, a un render farm. Se puede, hasta cierto punto se puede hacer sectores de una simulación y repartirlo entre máquinas. Pero igual, estamos hablando de terabytes de data, semanas que estaría calculando, y imagínate las iteraciones con eso, te volvés loco. Con esto es una boludez. O sea, no es mucho más complejo que el flip en sí. Y todo el resto lo resuelve el océano. Y queda bastante bien. Voy a mostrar el otro barco que hice con esto. ¿El otro con vela? Sí. Acá está usado lo mismo. Yo lo que hago en particular con todos estos, por las dudas, por ejemplo, como es un mar mucho más picado que el otro, lo que tiene es que se nota más la diferencia. Por acá se va a notar un poco el efecto. Se nota la diferencia con el foam, acá se ve. Es mucho más lindo este foam que que prácticamente no existe. Pero bueno, acá lo que hice fue poner todo muy al mango. Quería justamente experimentar algo extremo. Esos son olas que tienen una altura de, creo que 10 metros, algo así. O sea, es mucho. Y piensen qué tiene que pasar este borde de acá
en este borde tiene que pasar de 10 metros a 0 para pegarse con el displacement. Entonces, nada, ahí me jugué, quise hacerlo, bueno, a ver qué pasa si hago algo bien extremo, a ver cómo anduvo, y dentro de todo anduvo bien. Sí hay ciertos detalles que después vamos a volver, pero les digo. Después de contar cómo hiciste para hacer esa mezcla, ¿no? Entre de 0 a 10 es un montón para... Es un tema de ajustes, pero además de eso, en el render, yo de todas maneras hago, pues vamos a ver cómo hago el render de la máscara sola. Y hago un CryptoMate con el barco. Entonces, por la duda que no me lo pegue bien, todo automáticamente, digamos, el Houdini, lo que hago es máscara, CryptoMate del barco, un render del océano solo, otro render del océano con el barco, y después uno de máscara del foam del océano. O sea, todo lo que es foam del océano, vieron que se ve poco cuando haces el render. Cuando hicimos el render del océano, del más chiquito, el foam se ve relativamente poco. Entonces lo que hice fue hacer un render que sea, todo el océano es negro y todo el foam es blanco. Máscara. Con eso podía agregar más foam en el nuke, todo lo que quería. Y hacer después todo el tema de agregarle más espuma, sacar de foco los bordes y cosas por el estilo. Pero en sí se lo resuelve, en principio te lo resuelve más o menos automáticamente. Pero está bueno usar las máscaras. ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, dos barcos, dos objetos? Vos tenés ganas de romper la bola. Se me ocurrió, digo, ¿qué pasa de otra allá? No, ahí lo que haces es... Están peleando lo que dos barcos piratas ahí. No, bueno, Pero si tenés depende, si estás muy cerca, nada. Extender el flip, el Y tamaño. agarra, con el mismo agarra los dos objetos. Lo que pasa es que lo podemos ver a mano, o sea, lo que haces es meter los objetos, básicamente los toma para el movimiento. Después, en el flip, recién van a moverse. Hay un detalle mínimo que vamos a ver ahora, que sí usa, pero que también se puede cambiar, cuando veamos los detalles de cómo son los nodos. O sea, si están suficientemente cerca, los metes a los dos en un flip. Hay que pensar que esto es lo mismo que cuando estamos con el cohete. Le decimos, la cantidad de partículas que voy a llenar. Pero, como estoy más lejos, el particle separation va a ser mayor. O sea que en definitiva la cantidad más o menos de partículas que voy a estar usando es la misma. Y también hay muchos detalles que van a estar tapados por el waveguider. También. Entonces, hay varios curros. No hay que dormirse con eso porque, por ejemplo, en está bastante bien el tema de los bordes, le di mucho gas acá, a la mesh y a las partículas, pero en el otro, vamos a ver este otro, ahí que fue uno de los primeros que hice, el primero que hice más o menos en serio, me dormí y acá ya se nota que le falta partículas en la mesh. Sí, parece leche. Por eso. Le puse el whitewater mucho más grueso, mucho más fuerte para tapar, pero nada. Por suerte, cuando lo publiqué y demás, la gente miró el global y no me miraba el detalle, entonces a mucha gente le gustó, pero técnicamente hablando está mejor el del velero. Nada, volviendo a lo de los dos barcos. Si estás más o menos cerca, juntás en un solo flip. Y si estás más o menos lejos, podés hacer dos simulaciones diferentes, mientras tengas el ocean sea el mismo, que eso es el Spectra. Claro, le cargas el mismo Spectra a los dos. Le cargas el mismo Spectra a los dos y después los separás, haces el render de cada uno por separado y los compones al final. Es así de simple, digamos. Se resuelve poco. No, que aparte es bien, en la medida que mantengas, o sea, pensá, estás en 3D, o sea, la cámara se mueve, usa la misma cámara en los dos shots, la luz, usa la misma luz, o sea, no tenés que hacer, en la compu no vas a tener que hacer nada, salvo ponerle una máscara para un lado y otra máscara para el otro. Si se mueve mucho la cámara, capaz que tenés que mover un poco la máscara, pero también, incluso si se mueve, podés poner una máscara, un objeto máscara. No, ni siquiera un criptonite, pones un negro, o sea, ponele que tengo un barco acá y el otro está acá,
Bueno, le pongo acá una cortina negra para que me haga la máscara. Y listo. En un caso hago que haga el render, la máscara esté del medio para allá, y en el otro hago que la máscara esté del medio para acá. Ni siquiera tengo que hacer máscara en el new, ya salen de render. Eso es como un render layer, o sea, es como usar los render layers del Maya, pero acá. Bien, ¿vamos bien por ahora? ¿Se entiende? Bien, es una de las mejores cosas que tiene Houdini en esto. Creo que no hay ningún otro que lo pueda hacer, lo cual es raro porque no es tan complejo el concepto. Sí es nuevo, digamos, porque aparte le agrega esto del narrowband. O sea que la otra ventaja que tiene todo esto es que ni siquiera estoy usando todas las partículas de abajo, estoy usando el narrowband. Esto de entrada, la primera vez que lo vi fue en el Bifrost del Maya. Cuando la primera implementación del Bifrost en Maya no lo tenía, la segunda ya lo tuvo. La historia del Bifrost es, qué lástima, quedó ahí, porque eso tenía y andaba más o menos cuando todavía el Houdini estaba medio en pañales. Bifrost era una empresa que hacía simulación, una empresa escandinava, no me acuerdo de qué país de Escandinavia. Pero no era Autodesk, como de entrada no. El Bifrost era una empresa que se dedicaba a hacer efectos y habían desarrollado ellos justamente este efecto del narrowband para hacer ahí. Y se especializaban en océanos, eran los que trabajaron en El día después de mañana. ¿Se acuerdan de esa película? El día después de mañana. Sí. Tiene unas escenas de agua para la época que todo lo que estábamos laburando en esto nos quedamos así, diciendo no existe, no se puede hacer esto, es imposible que esta gente lo esté haciendo, porque ven eso, océanos gigantes con un portaaviones que se da vuelta, movido por una ola. Vos decís, ¿cómo mierda? Estamos hablando de antes del 2010 era eso, si mal no recuerdo. Era una computadora grande, tenía 1 giga de RAM en esa época. Eso es una computadora con la que yo estaba laburando, o sea, un tipo que labura en efecto, tenía una computadora grosa y el RAM era 1 giga. El disco creo que eran 100 megas. No quiero ni imaginar cuánto 100 gigas creo que era el disco. No quiero ni imaginar cuánto tardabas haciendo cachet. No, ni siquiera te. No, tardado mucho, pero bueno, tampoco podías hacer estas cosas. Bueno, estos tipos habían desarrollado esto. Autodesk típicamente los compró y los metió adentro del Maya, pero lo fue metiendo a cuentagotas, por boludos, porque siguió metiendo cuentagotas y claro, ahora ya no lo usa nadie. El Bifrost ahora es un sistema más o menos serio, pero es una especie de Houdini dentro del Maya. O sea, con el quilombo, ustedes ya experimentaron el quilombo que es el Houdini. ¿Se imaginan aprender otro nuevo quilombo para hacerlo dentro de Maya? Es obviamente que si la industria ya se decantó por el Houdini, ya está. Nadie, salvo que sea pagado por Autodesk, que son los que hacen los tutoriales de Bifrost, nadie se va a meter en eso. Pero bueno, ellos son los que inventaron el narrowband. En la segunda instancia, en Maya apareció el narrowband. Lo que todavía no habían metido era esto de mezclar con el Ocean. Es más, creo que el Ocean en Maya fue uno de los primeros en hacer un Ocean, pero creo que después lo descontinuaron y creo que ahora no hay Ocean. No sé si adentro de Bifrost, pero con el método nativo de Maya lo podés hacer, pero el shader, porque siempre es desplazamiento, displacement, el shader anda solo con el viejo Maya Renderer, porque el Mental Ray, que era el que usaron en el medio, ya está discontinuado y ya no lo pueden, no pagan más la licencia, así que ya no lo llevan, ya no viene con el Maya. Pero bien, nada, vamos con esto. ¿Qué hora es? No, vamos al recreo. Pauso y voy a hacer un poco más grande la pelota. Y vamos a meternos en estas cosas para ver qué es lo que hace. Entonces, no, este no, este acá, el initial. Bien, si yo quito esto, a ver si me lo está haciendo. Sí, fíjense que además de
Por eso lo hice un poco más grande. Además de seguir a la pelota, hace un primer recorte de esta pelota. Ven que no tiene puntos, es como que está acá. Hay un merge follow y un merge collision. Dos object merge. Acá está usando la pelota como un principio de colisión, o sea, lo que hace es sacarle el líquido ahí para que en el primer frame no salgan todas las cosas, las partículas que estarían ocupando el lugar de la pelota, saldrían volando. No sabrían si están adentro o afuera. Entonces le hace eso que es recortarlo. ¿Bien? Pero, o sea, la esfera tiene que estar de una manera en la cual no esté atravesando el punto. Por eso. Ahí está. Es lo que hace. Es lo que te decía que está haciendo. ¿Qué haces por eso? Bien. Bueno, entonces, básicamente lo trae estas dos cosas, lo mete en el weight tank. Lo que vamos a tocar es el weight tank. Lo voy a hacer un chiquitín más grande. 15 por 15. Y acá lo que hace es toma el centroide de la pelota y lo hace seguir en X y en Z. Bastante fácil el concepto. O sea, hace que en X usa el X del centro de la pelota, del centroide, digamos, lo traslada a X y también lo traslada a Z, que es lo único que le importa moverse, no le importa moverse ni. Y automáticamente entonces lo sigue. También uno podría hacerlo, como hice en el ejemplo anterior, con keyframe, pero esto ya lo hace automáticamente. Después que cree las partículas, ya todo lo demás es más o menos estándar. Estos son los únicos cambios. Bueno, el grid scale que está enganchado a también el máximo de resolución, pero del background, del DOM, creo, ¿eh? Sí. Bien, después, de acá no hay más. O sea, sí uno podría cambiarle el water level, pero por ahora lo dejamos ahí. Y después Surface, acá no hay mucho para tocar, de velocidad tampoco, ni el Boundary y el Surface Evaluation. Todo esto prácticamente nada para tocar. Lo que sí tocamos acá es esto, de vuelta. Esto es lo que me define el océano. Entonces, uno viene acá y dice, ok, vamos a ponerle los CASP, no, este de acá. Por ahora lo voy a dejar en default, pero digamos, el laburo de uno es ponerse primero a arreglar estas olas de la forma que me gusten. Una vez que lo arreglaste de la forma que te gusten, grabás, le pones acá por ejemplo, no se graba acá, ahora le voy a decir dónde, se graba el Spectrum y después vamos al flip. Después, todo lo otro que está acá es todas partes técnicas que lo va a usar para resolver estas intersecciones entre el ocean y el liquid y el flip. Pero nosotros, digamos, el proceso es, primero empiezo por acá. Después, para grabar estas cosas, van a estar, perdón, no acá, acá me está faltando algo. Fluid Extender, acá. En esta parte tengo para cachear el Spectra. Ahora vamos a empezar a ver cada uno de estos nodos, pero cada uno cacheo el Spectra, que es importante, como le dije antes, si no cacheo el Spectra no me anda nada. Entonces, una vez que ya hice eso, me vengo acá, donde ya tengo seteado la colisión con la pelota y todo el océano ya está en principio seteado. Yo le tengo que hacer ajustes, pero si corro la simulación, por supuesto, tengo que empezar y salir. A ver si ahora me da bola. Ah, ni siquiera quiere volver a empezar. Me está jodiendo. A ver. Ah, me acuerdo que una vez me pasó. Directamente cerré y abrí el programa. Sí, no quiere empezar. Ok, grabo. ¿Y no te funciona con el Labs de receptividad? Ya lo probé, no. Voy a ponerle guided.
Ocean. Lo perdimos. Lo perdimos. No, sí se puede guardar, pero. No, voy a cerrar. Lo reanimamos, mirá, lo perdimos. No, voy a tener que hacer eso de cerrar y volver a abrir. ¿Acá te muevo corriendo? No. Fui diciendo caprichoso. Sí, no es la primera vez. Pero es acá, esto es acá, están todos muy mal instalados. Cuando lo estoy usando en mi casa, no es tan inestable. Sí existe esto de que lo de los flip, que tenés que, volvés, cambiar de pantalla y tenés que apagar y prenderlo de la simulación para que corra. Pero eso me da la impresión de que lo hicieron a propósito, para desalentar el uso de flip y pasarse al SOP. Porque no están consiguiendo que la gente se pase al SOP, al fluido SOP. Sabotaje. ¿Eh? Un sabotaje. Es que no, es un error. Choto, que aparte lo siguen manteniendo. Está desde la versión... No, la versión 20 no estaba. Empezó en la 20.5 y en la 21 sigue estando. Lo cual es... A ver, no pasaba antes. Ponele que pasó ahora, te dijeron, che, arregla el quilombo. Si en la versión siguiente no la arreglaste. Capaz que se estaban concentrando los recursos en otro lado. Ah, en el SOP. Es el SOP, justamente en el SOP. O sea, ellos quieren que todos los fluidos, a la larga, todos los fluidos pasen al SOP. Pero el problema con el SOP es que ciertas cosas compongamos, esto de hacer flotar el patito en el SOP, es un despelote en el cual te tenés que meter adentro de los nodos, encontrar algo que no está hecho para eso. Eso para empezar. Y después es más lento, que es lo peor. O sea, que es casi el doble de lento que el flip. Ya con eso te está quitando las ganas de usarlo. O sea, todos los otros pudieron hacerlos. Ouch. Ouch. Quiero ver el líquido. Ouch. No se guardó. A ver. Reset viewport. No, está jodido, no se vuelve a prender. Ahí vino. Ahora sí. Bien. A ver. Si quiere. Ahí vamos a ver cómo va reaccionando. Está con pocas partículas, así lo hace más o menos rápido. Claro, no se ve demasiado, voy a hacerla más grande la pelota, voy a hacerla un poco más grande para que se note más la reacción. ¿Pero ahí estaría flotando sobre el agua? ¿En teoría? No, en principio no, Solamente se mueve. se mueve. O sea, no tiene interacción con el agua. Ahora, cuando después, que ya no creo que lleguemos a esta clase, en la clase que viene le voy a mostrar cómo se hace el barco. Ahí voy a usar una mezcla de este proceso con dinámicas, con RBD. Donde el barco, en los dos barcos que hice, lo que tienen... ¿No me está tomando la escala esto? ¿Qué le pasa? A ver. Esto lo dejo acá. A ver si la agrando de acá. Ah, genial. Ah, reserva. Estamos jodiendo. Ah, que te sigue leyendo la caché vieja. Ahí está. Bueno, ahora lo tengo que bajar. Ah, echada de pelotas.
Bien, vamos a simular un poco. Ayer estaba viendo, porque yo lo que uso para los barcos es un sistema doble, que nada, se lo voy a explicar en la clase que viene, no creo que hoy lleguemos a eso, donde los barcos se mueven por RBD. Entonces toman el movimiento de la ola naturalmente y avanzan naturalmente contra la ola, le podemos poner viento, todo, entonces laburan bastante bien. Ayer justamente estaba buscando algo y apareció un tipo que hizo, en todo caso después les paso el link, es un método que mezcla, es bastante simple el método dentro de todo, pero lo que hace es agarrar un ocean, dibujar una curva y le hace una especie de objeto de referencia que toma los movimientos tanto de la curva cuando se desplaza como de la ola en ese momento, la del ocean. Y eso después se lo pasa a un barco. Entonces, con un spring, como si fueran resortes. Entonces, más o menos consigue, sin necesidad de hacer lo que yo hago con las cosas de dinámicas, de RBD, consigue más o menos copiar en un barco el movimiento de las olas. Que habría que ver qué pasa si lo hace con un mar muy picado, pero me gustó el método. Después, en todo caso, les subo los links de ese tutorial para eso. Pero es uno que estaba en YouTube. Lo encontré medio de pedo cuando estaba buscando otra cosa y me quedé mirándolo. Igual eso no te serviría si querés hacer fractura en el mar, ¿no? O sea, No, para fractura en el mar, no. Eso, hay que comer al revés 1000 veces. básicamente, después ahora igual les voy a mostrar lo del avión. Ahí se fractura en el mar con el avión. Pero lo que hice fue que choque contra el océano. O sea, ahora que vieron lo que es el océano es un plano que se va moviendo. Entonces, en lugar de hacerlo que reaccione con el líquido, porque digamos, mi primer intento fue eso, yo ya había hecho el barco antes, directamente no funciona cuando tenés fracturas. Nada. Entonces, lo que hice fue una simulación del avión cayendo, pero sobre el océano, el plano del océano. Eso me sirvió como figura de colisión. Ahí ya se rompe, hace toda la joda, cacheo eso, después hago otra simulación, pero que se caiga en el flip. Como el flip se mueve por el mismo plano, queda redondito, moñito. Lo que hay que hacer es, sí, ponerle un transform para que quede un poquitito más abajo. Se meta un poco en el agua. Claro, porque si no, todo el choque lo hizo justo en la superficie del agua. Entonces hay que ponerlo un poquitito más abajo y listo. Y ya anda. O sea, es bastante simple el método, pero funciona. Para cualquier cosa que vaya con los líquidos. Yo le hice eso a las frutillas. Yo le hice eso a las frutillas del Claro. anterior. Y acá, Lo reboté en un plano donde tocaba contacto con el agua visualmente, pero estaban pegando en un plano. bien, acá me borró la memoria, así que voy a hacerlo desde acá. Ven cómo reacciona completamente. No puedo ir más atrás porque va a empezar a cachar de vuelta. Bien, vamos a ver cómo seguimos con esto. Voy a dejarlo acá, esto acá, de este lado. Pongamos que está en este frame. Hasta acá se entiende con todo el proceso, porque capaz que es medio complicado. ¿Lo entienden? ¿No hay ninguna pregunta? Creo que sí. Bien. Vengo acá. En el fluid interior, en este de acá, Hidden Ocean Layer Fluid Extended, es donde están todos los nodos complicados y los nodos de control. Fíjense eso, que está ahí. Ahí ya me hizo la simulación con la mesh. ¿Lo ven? Y esta es la máscara. Esta es la máscara que me va a separar el fluido del ocean. Igual yo no uso esta es la máscara redonda, yo prefiero una que es rectangular, pero vamos a ir viendo toda la distribución de nodos para entender qué es lo que está pasando acá. Por un lado tengo un Surface Preview. Esto viene de
acá, que es donde vienen los caches, digamos. Los caches de las partículas no se hace acá, sino que se hace, esperen que lo encuentre, en este. Está todo medio complejo por la cantidad de nodos, pero acá es donde yo cacheo. Esto es parecido a lo que usamos hasta ahora siempre en fluidos, donde simplemente lo que sí hace es que estos nodos que están medio vacíos, que son para hacer un par de volúmenes y cosas que ni vale la pena. En la práctica no pasa nada, es para los bordes. Esto no hay que tocarlo. Pero cacheamos acá las partículas. Lo que no hacemos es la mesh acá. O sea, acá cachamos las partículas y listo. Esto en este de acá. Después, en este de acá, en el extended, es donde cacheamos el Spectra, ya que lo voy a cachar. Y las máscaras. A las máscaras hay que cacharlas y esto es frame por frame. O sea, lo que yo voy a hacer acá es, primero la voy a cambiar, voy a cambiarlo acá en la parte de regions. Tengo que venir a al preview. En este Surface Preview voy a tener que en region, ahora voy a explicarlo todo un poquito más claro, pero acá le cambio la máscara en lugar de círculo a rectángulo, que es más práctico, porque generalmente tenemos un box que es rectangular, un flip que es rectangular, y nada, queremos que tenga alguna lógica esa máscara. Entonces también acá tenemos que hacer un bake de las dos cosas, de las máscaras también. Acá lo voy a hacer que me haga un frame solo. La máscara está de vertex color, ¿no? No debe tardar mucho No, es vertex color, sí. No pesa mucho y tampoco tarda mucho, no hace tiempo de render, no toma tiempo de render. Bien, voy a grabar esto así nomás. Vamos a ponerle settings. Bien. Ahora, una vez que nosotros grabamos todo eso, en este Surface Preview tenemos ciertas cosas para tocar, pero nada de esto va a ser definitivo, porque lo que va a ir a cache es esta, que acá me está tomando muchas cosas del region, me lo está tomando de la otra. Es medio una hinchada de pelotas como lo tienen manejado, pero vamos a ver. Hay parámetros, todo lo que es parámetro específico de cómo va a ser la calidad de mi mesh, lo hago en este nodo. O sea, el voxel scale, la influencia, bla, 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 todo eso lo hago acá. En este nodo de acá, que va al cache. Ahora, todo lo que tiene que ver con, lo del filtering también lo hago acá. Todo lo que tiene que ver con las regiones, que es lo que es específicamente para el Extended Ocean, lo tengo que hacer con este. Entonces acá, por ejemplo, me tengo que venir a Regions y no es muchísimo tampoco lo que tengo que hacer, es básicamente elegir acá esto. No, perdón, ¿dónde está la máscara? La máscara. ¿Dónde estaba la máscara? Acá. Esto. Y después estas cosas. La altura máxima, cuando es muy grande, si me cambia el nivel del agua, lo cambio acá. Y después, si es muy grande la ola, puede que me lo recorte, entonces le cambio acá la altura máxima. Y esto que es cuánto va a tardar en hacerme, o sea, qué distancia va a tomar para achatarse y llegar a un plano. Que eso ahora enseguida lo vamos a ver. Una vez que tengo todo eso, toda esta parte de acá es cómo separa, por un lado, está usando acá un Ocean Evaluate, pero esto es solamente para que lo veamos. Fíjense que viene de la mella hasta acá. Está usando la máscara. Y todo lo demás acá es cómo va separando las bajas y las altas frecuencias. Con lo cual no me voy a gastar en explicarlo, es automático, ahí no hay nada que tocar. Después acá sí. Vamos a tener, entre otras cosas, esto que es el Extrude Distance. Voy a poner el display acá. Y esto es lo que hace. Esta es la mesh que yo voy a mandar a render. Donde tengo el Extrude Distance es
20 por ejemplo, ahí lo estoy agrandando, todo esto de acá es Ocean. Esa máscara me separa el Ocean de esta parte que es Flip. Entonces, acá me filtra las bajas frecuencias y acá no. Y después tengo esto que es esta distancia de flattening, que es así, la tengo que agarrar de acá, que es la única para tocar. Si esto quiero que sea la transición entre el flip y el Ocean más suave, aumento este número. Pero la joda es que lo hace para adentro. Entonces me está quitando parte de la simulación. Entonces, si me encuentro con ese problema, es conveniente agrandarlo. Hay que tener en cuenta una cosa, ese box también es el que me toma el whitewater. O sea que eso tiene que ser tan grande, o sea, para decidir qué tamaño le pongo a eso, esa caja, cuál va a ser el flip, tengo que pensar en el tamaño del barco o lo que sea que vaya a caer, el posible splash que va a armar cuando reaccione y el whitewater. O sea, no tiene que ser muy ajustado al barco, pongamos, o al avión, lo que sea que caiga. Tiene que dejarle espacio para las otras cosas. ¿Bien? Y un cacho más para esto también, para la transición. Para ahora se lo voy a dejar en 2. Vamos acá. Y ahora, obviamente, desde acá, bueno, tenemos el tema de la distancia de extrusión, y después tenemos acá el extrude divisions. Ojo con esto. En el extrude divisions, que es darle subdivisiones a la extrusión, que al principio uno diría, ¿para qué? Si esto igual va a tener un displacement, no es una boludez. No es tanto si vamos a hacer el render en Mantra, no es tan grave. Yo puedo ponerle ahí una. Pero si voy a Karma, tengo que ponerle subdivisiones porque depende mucho de que esté subdividido para poder hacer el displacement. Si no me entran errores en displacement, en la parte de displacement. O sea que hay que darle ahí bastantes subdivisiones. Básicamente lo que pasa es esto, que es un tema de Karma. También pasaría en Arnold. ¿Saben lo que es un displacement? O sea, cómo funciona. ¿Pero saben cómo funciona internamente? Los micropolígonos. Usa una máscara para mover los polígonos, ¿que no? No. O sea, usa una textura, ¿sí?, de blanco y negro, pero hace una subdivisión de cada uno de los polígonos reales. Que eso es lo que tocas cuando le pedís en Arnold, en el Cat Clark para aprenderlo, pero después las iteraciones. Claro, tres subdivisiones, entonces, ahí lo que estás diciendo es, agarrá cada poligonito de estos y subdivímelo 3, o sea, por 3, realmente es un multiplicador de un número básico que ya de por sí es alto. Eso más o menos te lo hacen todos los programas. Pero ¿qué pasa? El Karma en particular, y el Karma XPU en particular, es muy sensible a esto. Hay una diferencia muy grande de tamaño entre los polígonos de la mesh y estos. Entonces, en ese cambio, por lo menos las últimas veces que lo estuve usando, no interpolaba muy bien y empezaba a haber muchos artefactos en esta zona. Además de que estos, fíjense la diferencia de tamaño de estos polígonos y de estos. Estos son la extensión de la mesh. Entonces, esto, ahora lo hice todo por default, hay pocos polígonos. Estos realmente quedan muy juntitos, estos polígonos de acá, a diferencia de estos. Como no lo termino interpolando bien, empiezan a aparecer rayas. Y ahí, para arreglarlo, es que hay que ponerle bastantes subdivisiones de estas. O sea, 20. Eso me genera más polígonos y hace que baje ese error. Si no, la primera tirada es horrible. Claro, porque si no, en las partes que tengan menos polígonos se va a ver con menos definición. Claro, se ve con menos definición y se manda un error, o sea, lo que ves son rayas. Claro. Directamente. Bien, vamos a ver qué pasa con esto. Lo ponemos visible, le ponemos una luz. Vamos a ponerlo a este, que sea visible. Ahí está la pelota, vamos a mandarle una luz y vemos cómo sale. Esto lo grabé, vamos a grabarlo de vuelta.
De vuelta, tengan en cuenta que para que esto funcione, los caches. Tiene que estar cachado el Spectra y tiene que estar cachadas las máscaras, si no, no sale. Environment. A esto, teníamos alguna que hicimos hace poco. Vamos ahí. Y tiremos un render a ver qué onda. Ahí lo que está haciendo es crear la geometría de desplazamiento. Ahí viene. Creo que viene. Ahí. Ahí fíjense cómo quedó integrado. O sea, la mesh fina está acá adentro nomás. Todo esto es Ocean. ¿Eh? Sí, se ve igual, ¿no? El bordecito. Se ve el borde. Acá lo que está pasando es que tiene baja definición. Este es un tema típico, porque ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a el initial, a donde teníamos el océano. Qué bueno que pasó. No acá. Al initial está acá. Fíjense qué pasa en la definición del Ocean, Spectrum. El exponente está en 7. Esto, si se acuerdan de la clase pasada, me está diciendo cómo se subdivide el algoritmo para darle mejor o peor calidad. Estos cuadrados que están acá es porque por default me viene con 7 acá. Esto hay que ponerlo por lo menos en 9. Pero hay que volver a hacer el cache del Spectra. Esperen que freno esto porque se está poniendo complejo. Ahí está. Vamos a cachar de vuelta el Spectra. Porque le cambié. Siempre que uno le cambia un parámetro a eso hay que volverlo a cachar. Y ahora tiramos el render de vuelta. Esto de acá puede que sea por esta falta de definición, y si no, si sigue pasando, hay que aumentarle la zona de flattening, o sea, la zona que va bajando del flip al plano extendido. ¿El blur de la máscara? ¿Eh? El blur de la máscara. El blur de la máscara. Que también yo siempre lo que hago aparte es tirar un render de la máscara sola. O sea, transformo esa máscara a blanco y negro y después lo uso por la duda para cualquier cosa. Porque digamos, al ser 32 bits, un XR blanco y negro, yo puedo en New agrandarla, achicarla ya en post. Por eso es que hago una tirada también de todo el océano ya metido y otra de el océano solo. Y después obviamente todo esto en blanco. Ahí todavía se nota. Pero está integrado. O sea, lo demás es retoques para hacer. ¿Bien? ¿Se entendió todo? Bien. Entonces, vamos a hacer 11:30. Primero le voy a hacer una lectura del TP y después voy a hacer un ejercicio simplificado que la suelo llamar la ballena. Pero que es un poco más simplificado que esto para ver la parte de Whitewater, que es más o menos lo mismo. Pero, vamos acá, voy a traerles lo del avión, que más o menos ya se lo expliqué, no es mucho más de lo que ya les expliqué, pero no está de más. Plane crash with fire. El TP es hacer algo de esto, no tienen por qué hacerle el fuego, eso fue algo que se lo hice yo, voy a poner el otro mejor, así no confundimos las cosas. De entrada yo quería hacer esto y después me di cuenta que podríamos poner un poquito de fuego para que quede mejor y le agregué eso. Pero en principio, esta es la idea. O sea, algo que cae en el agua. Se rompe. ¿A que se rompa? No, eso si quieren,
lo pueden hacer. A mí el objetivo es que puedan ejercitar el Extended Ocean. Ese es el objetivo. O sea que es algo que caiga, si quieren hacer un Godzilla que sale, también puede funcionar. Claro, que rompa la superficie. Claro, algo que rompa la superficie, que haga quilombo, un splash de la superficie que les implique tener que simular el líquido y hacerle un foam. O sea que tenga white water y foam. Ese es el objetivo. O sea, como vieron recién, no es excesivamente complicado, sí les va a llevar tiempo. Porque hay que simular bastante, las meshes tienen que salir y demás, pero no es algo excesivamente complicado. Y otra, que también le voy a pedir un par de frames de render de esto, que eso igual va en los primeros días de la semana que viene le voy a subir un video para explicar cómo funciona esto en Karma, pero si no, de última ya saben cómo funciona el Mantra. Si se quedan en 2 frames sale igual. O sea, no, pero una de las cosas que sale a partir de los TPs, 2 cosas que yo quería comentar a partir de los TPs también, que es, una, cuando yo digo que hagan frames, no es apretar el botón de render, es ponerle onda, o sea, lighting, hacer iluminación, hacer materiales, o sea, me han mandado cosas que era, pum, ya está, terminó el render, lo grabamos, o sea, donde no había ni el más mínimo intento de hacer algo. O sea, no es que yo pido un render porque se me cantó el hilo y nada, quiero ver que las cosas opacas. O sea, eso es para que laburen el shading, el lighting, que están en tercer año y se supone que deben saber hacer shading o tener criterio de cuando algo se ve bien o cuando algo se ve mal. Esa es la razón por la cual van los renders, así que les pido que lo tomen en cuenta. Otra, las referencias. Es muy sorprendente, no solamente con ustedes, en todos los cursos que estoy dando de esto, que no dan bola con las referencias. O sea, obligado que usen una referencia. Y que eso va a estar, lo voy a pedir en la entrega. O sea, que muestren cuál es la referencia que usaron y yo voy a comparar cómo quedó con la referencia. Porque también me sorprendió mucho que hay muchas cosas que la largan y no miraron nunca antes ninguna referencia ni nada. En particular me sorprendió con lo de los cohetes. O sea, no hay nada más filmado que un cohete despegando. O sea, tenían montones de referencias que no había ni que forzarse a buscarlas y hay muchos que pifiaban en lo básico, que era evidente que no habían visto ni un video. Y no es tampoco por hinchar las guindas. O sea, a nosotros nos piden, estamos elaborando en esto y me dicen, escúchame, tengo que en esta película hacer despegar un cohete. ¿Qué hago? ¿Espero que despegue uno y voy y lo filmo en la NASA o te doy el laburo a vos? O sea, me dan el laburo a mí, yo quiero que me den el laburo a mí. Ahora, ¿vi alguna vez un cohete en vivo? No, en mi puta vida vi un cohete en vivo. Ahora, ¿el tipo me va a pedir que el cohete parezca de verdad? Obviamente me va a pedir eso y por eso me va a contratar. Lo menos que puedo hacer es ponerme en YouTube, mirar despegue del cohete y además mandárselo primero al tipo. ¿Cuál te gusta? O sea, salvo que el tipo me diga, quiero que me hagas este cohete, este despegue, yo tengo que antes de tocar un botón en la computadora, tengo que mostrarle referencias y decirle, ¿cuál te gusta de esto? Lo mismo para el Splash, que también pasó lo mismo, que no vi que hubieran enganchado referencias. Hay que mirarla. O sea, alguien te dice, yo soy el cliente, quiero un splash de frutillas cayendo en un yogur y con un lindo splash. Vos que decís, con eso, ¿y qué? O sea, voy a tener que agarrar, hacer 70 simulaciones hasta que el tipo ¿esta me gustó? No. Agarrás, buscas referencias, se las mandás o ponés un dibujante a que haga algo, pero hasta que el tipo no esté, hasta que no haya un acuerdo de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer, es una locura ponerse a simular. Ya soy consciente del tiempo que tarda. O sea, un simple splash lleva bastante tiempo. Y es una de las cosas que más se hacen. Si vos no haces la referencia, no se la mostrás al cliente, no llegás a un acuerdo con eso, no podés empezar. Porque te corres el riesgo de que el tipo te lo esté cambiando cada vez. Una vez que tenés eso, la parte siguiente del contrato es cumplirlo. O sea, yo te mostré esta referencia, ¿te gustó? Bueno, te tengo que dar eso.
Por eso que estoy hinchando mucho las bolas con que usen una referencia y la sigan. Porque aparte eso además, aunque puede ser una caída de creatividad entre comillas, pero les va a, iba a decir obligar, pero no sé si es obligación, pues por lo menos les va a abrir un poco el camino a pensar, ok, yo tengo que conseguir esa altura de la ola, ¿qué parámetro tengo que tocar para conseguir esa altura de la ola? Claro, te da una guía. Te da una guía, ese es el punto. No estoy tirando parámetros al azar y ver qué pasa. Eso también es lo importante de una referencia, que les dé un piso de investigación. Bien, entonces, esto es más o menos lo que hay que conseguir. Esto es lo mínimo. Si quieren hacer el RBD, le agregan el RBD, lo que sea. Pero desde el lugar mínimo es como que no hay mucho más que explicar que lo que ya expliqué, lo que voy a explicar enseguida, que tampoco es complicado, ponerle Whitewater. De la misma forma que lo hicimos en la clase pasada, o hace 2 clases, ponerle el Whitewater y listo. Y el render, que ya les expliqué cómo era el render de Whitewater. En la parte básica es eso y no se precisa más. Después les explico acá cómo armé este. Voy a grabarlo, voy a traer el avión. Avanzo con eso primero antes del Whitewater, de hacer la ballena de esta, para así ya hoy puedo escribir la consigna, subirla y que tenga, porque tenemos 2 semanas y nada más de tiempo. Igual iba a preguntar, porque en el campus te dejan subir creo 15 megas, ¿no? Como máximo Sí, de hay un todas las límite cosas. Sí. de tamaño. ¿Cómo sería para entregar referencia? Porque Eh, ponele que no, el MP4 del render me pesa unos 10 megas. ¿Y un link? Uno puede, o sea, a mí no me gusta lo de los links, pero en el peor de los casos, si no entra nada, manden el link. Pero también, si hacen la compilación, si hacen el flip ustedes cuando mandan el flipbook, es muy raro que llegue a 10 gigas. Fíjense si están bien los parámetros. No, No, a mí me llegó 10 megas, que a mí tenga me 10 llegó megas es como mucho. 11 megas y le tuve que pasar por un programa para reducirlo. Para un poquito, bajarlo. entonces, Bueno, de última manden un link, pero en principio no es que con esto le digo todo el mundo manda un link, porque a mí me rompe las pelotas tener que ir volando de un lado al Si no otro entra. a buscar. si no entra. Si no entra, usen el link, pero si no... Y por Si no- favor, las nomenclaturas. O si no, de última. También, ya les pedí, a los que le hicieron la nomenclatura, ya le hice la devolución. O sea, no es tan difícil poner apellido, nombre, versión y extensión. O sea, me mandan render 1. O sea, nada, me tengo que poner yo a buscar, porque eso lo tengo que bajar para verlo, después me tengo que poner a ver de quién es este render 1. O sea, tengo que buscar en cada uno de los cosas. No es tanto laburo, ahorrarme el laburo a mí poniendo nombre, apellido o apellido, nombre. También, hay gente que pone nombre, apellido y otros apellido, nombre. Eso está escrito en la consigna. También, síganlo. No es tan pesado ni tan jodido eso. Síganlo porque si no también tengo que buscarlos en la lista por nombre, apellido o cosas por el estilo. Bien, después del panegírico, vamos a seguir. No me digas que no lo traje al avión. No puedes. Cha, cha. No, acá está. Creo que es este. Sí, vamos al último. Cayó tardísimo. Muy bueno. Estaba demorado. Muy bueno. Iba a ser un bondi, iba a decir más. No entendí el chiste. Y le perdí. No, ¿usted no cae en ritmo? Al lado mío. Bien. De vuelta, no están los caches, o sea que prácticamente nada va a ser como se diga. Pero acá estaba el avión. El avión está básicamente trabajado. O sea, esto es un avión que lo saqué de alguna de estas librerías, después está smuteado, darle grosor para el RBD. O sea, no tenía obviamente las paredes del avión, no tenían, vamos a ponernos adentro. No, ya estaba hecho, no puede ser. Acá está. De entrada, esto está así.
O sea, no tiene nada de grosor ni nada de eso, y hay que hacerle el grosor porque si no, cuando hago el RBD va a parecer como si fuera de piedra. Entonces hay que hacerle el grosor a las paredes del avión. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Acá le voy borrando partes que las voy a meter en otro lado y simplificando. ¿Ven? Y ahí metiéndole otro blast por acá, separando partes. Demás, acá con los escapes tengo salidas diferentes para meter. Los escapes no entran en la simulación de entrada, pero sí lo voy a meter en el RBD, no entraban, pero los metía después en la simulación de líquido. Entonces voy armándolo con diferentes partes. Acá tengo el out cuerpo, que viene con el merge de los marcos, fuselaje y escapes. También para diferenciar materiales de una cosa y otra. Después, vamos a dar vuelta acá. Esto es en el avión. En la hélice, que la hice por separado, para también poder meterla en la simulación de RBD, y también le tenía que dar forma, limpiar y cosas por el estilo. Profe, ahí no tenés la hélice que está atravesando el Sí, coso. ahí lo estoy arreglando, y un boolean. Así queda. En el boolean saqué esa interpenetración. Y después la otra parte, estamos de vuelta acá, y este es el vidrio, que también tiene su laburo. Es más, este lo hice antes de que, ¿se acuerdan de la parte de fractura de vidrio que ahora permite vidrios Cóncavos. cóncavos y redondos, digamos? Sí. En esa, cuando hice este todavía no estaba. O sea que la fractura de vidrio muy bien no quedó. Pero de vuelta, acá el poly extrude para hacerle el borde, o sea, entra así, sin borde, sin espesor, poly extrude para hacerle un poco de espesor, una limpieza para dar vuelta el winding, y acá está la parte metálica, y acá un boolean para sacarle una de la otra. La interpretación me parece un boolean, ¿no? Acá por algo no está pasando. O sea, hay que ver qué versión estoy usando de esta. Pero acá esto debería haberlo sacado. Debería ser, a ver el boolean acá, en que está en unión. Debería ser un subtract. Debería ser esto. Esta sería la idea. Para tener cada cosa por separado. Bien. La simulación de RBD está acá, que lo que hice es, nada, tengo los marcos, el fuselaje, los escapes, cada cosa por su lado, nombre, no le voy a estar dando cada cosa del tema de las simulaciones, todo está elaborado como metal, o sea que todo está, o sea, por lo menos toda la parte, el avión lo consideré que era de metal, que probablemente no eran de metal esos aviones, capaz que eran de madera, pero dije metal. Entonces todo tiene lo de cambiar la posición de los constraints, para que vayan los vértices y esas cosas. Y que tenga la doble, los constraint properties, que tengan soft, ¿sí? Que cuando se rompan sean soft. Bueno, esta es toda la estructura de constraint y todo esto, no me voy a detener demasiado en eso. Lo que sí es donde hice la colisión. Entra acá. Lo único particular de esto, o sea, el avión se mueve con una fuerza, así, y cae. O sea, se mueve dinámicamente. Le puse una fuerza para que haga esto, otra fuerza para que la hélice gire. Recuerden, si no, en uno de los primeros TPs, en uno de los primeros clases de RBD, les mostré cómo se hace una hélice que gira, en el caso que hagan eso. Y acá es el objeto, que es el plano, es el océano, a ver si lo hace. Ahí está. Este es un océano que le di una extrusión por las dudas para que me funcione como objeto de colisión. Esto, nada, a mí le puse un tamaño como para que le pegue el barco, el avión digo,
yo quiero que lo simule, digamos, para moverlo un poco y para que cuando caiga en el agua el avión se rompa y haga todo el chiste. Después, una vez hecho eso, ahí ven cómo quedó. Ah, no, eso todavía no. Una vez hecho eso, le mando al cache del avión, le mando el Extended Ocean. Entonces, el Extended Ocean se va a desplazar junto con el avión. Y de ahí su ruta. O sea, después de hacer eso, es simularlo, correr en el flip. De entrada, por supuesto, conviene hacerlo con una primera simulación con pocos partículas para ver que todo ande bien y demás. Después, una que es, eso está acá en el cache, lo encuentro acá, que es esto de cuando terminamos el cache, acá hay por algún lado, está, bueno, le puse en algún lado un transform para bajarlo. Esto de acá es por un problema que tuve con los vidrios, que los tuve que remodelar y demás porque tenía mucho despelote de modelado. Ahí está el transform, ¿no? Ahí arribita ese. Acá está, este es el transform. Que le di una animación que es cuando se está acercando al agua, tic, bajarlo. Ah, no, es al revés. Lo bajo al principio y después lo voy subiendo. Ahí lo que hice fue, para hacer más fuerte el golpe, una vez que llega al agua, lo pongo más abajo. Entonces hace más fuerte el golpe en el agua, hace que tenga más splash. Y después que vaya para que vuelva a flotar. Ya. Este keyframe es para eso. Si no se queda abajo del agua, que no tiene, De gracia. no debería. O sea, un avión tiene que caer y después rebotar y volver a salir. Bien. Y después, nada en particular. Lo que sí, en este avión esto les puede pasar, porque acá básicamente lo que uno tiene que conseguir es mucha reacción en el agua, mucha reacción en el white water, para que la cosa tenga onda, tiene que ser más o menos espectacular. Y puede pasar que el método default de colisiones no ande del todo bien. Entonces hay que, más de 4 veces pasa que hay que pasarlo a surface. ¿Se acuerdan que uno iba por volumen y otro por surface? Surfaces. Bueno, si ven que tiene algún comportamiento raro el líquido, directamente mándense a surface. Va a funcionar mejor, va a perder algunas funcionalidades, pero va a terminar funcionando mejor. En ocasiones anda, pero yo no lo haría en este caso, hacer las dos. O sea, uno puede hacer una copia del nodo de colisión y que uno sea por surface y el otro por volumen. Entonces ahí más o menos podemos usar los dos. Pero pasa, ahí les voy a mostrar uno de los bolonquis de estos. En el plane crash hay un problemita ahí. Van a ver que hay algunas partículas de estas salen como volando muy rápido. Al principio. Esto es por eso. Esa de ahí. Eso es porque había inestabilidad en eso. En este caso, en el barco, en el cúter, en el barco a vela, tuve que directamente no andaba nada con volumen. O sea, me generaba un montón de despelotes. O sea, el palo, la mesana del barco ese empezaba a hundir el agua antes de llegar y me generaba un ruido en toda la superficie del agua que hacía que después el whitewater sea un despelote. Entonces, ni bien encuentre eso, ni se gasten, se van a surface. Porque eso en particular, cuando me pasó con este barco, me calenté y me puse a preguntar en gente de Houdini y demás, porque qué mierda pasaba, y no, nadie sabía por qué pasaba, y el resultado, la mayor parte de lo que me decían era, y pasa al otro, pasa a surfaces. Si surfaces anda, seguilo con eso. La joda es que acá yo quería, que lo hice en el otro barco, que ahí sí pude poner surfaces, yo quería hacerle esto de que se pegue un poco el agua al barco. Claro. Y eso solamente lo puedes hacer con el de volumen.
Bien, después no es mucho más que eso, es correrlo, hacerle después el whitewater, que está acá, que también es tocarlo y que saca el whitewater, y después lo que yo hago es separar los renders de las tres cosas. Siempre separo los nodos de render para hacerlo por separado. ¿Hay alguna duda, pregunta o algo hasta acá? ¿Está todo más o menos claro? Sí, yo tengo una pregunta para el tema de los recuperatorios. Eso sería la última semana. Sí, más o menos van a tener, este no lo van a poder recuperar, obviamente. Porque, ¿Este se entrega antes o después de ser cursado? la última semana, tenemos 2 semanas. 2 semanas. O sea, esto se entrega el 21. Claro, El o sea, último día de clase. ¿eh? El último día de clase. El último día de clase. Sí, no hay otra. O sea, salvo que le pida una semana. Pero ese día no hay que venir. ¿O sí? ¿Qué sé yo? No sé. No, No. es feriado, me dijo, ¿no? No, porque Ah, feriado aparte. Feriado. Ah, Es feriado. feriado. El 21. Claro. Sí, o sea, pongo la Es fecha el de fin de entrega. largo, claro. Sí. Y el recuperatorio, o sea, después hay una semana intermedia Sí. hasta que empiezan los exámenes, las inscripciones. Yo me podría estirar el recuperatorio, pongamos esto es un viernes, depende, salvo que me corran, que en todo caso les aviso, salvo que me corran de dirección para entregar notas, yo podría estirarme, pongamos, hasta mitad de la otra semana para los recuperatorios. Pero en principio lo voy a intentar, va a depender de que me lo permitan desde arriba. Porque igual también tengo que ver cómo hacer para que todos hagan el final. No sé si eso ya lo arregló Damián o tengo que hacer lo que hice en la cursada anterior. En la cursada anterior tuve que bocharlos a todos para que vayan a final. Ah, Por eso, porque en principio hasta esa última cursada esta materia no estaba registrada como para tener final. Capaz que ahora ya sí. Pero bueno, si no, las notas las van a tener ustedes de todas maneras, saben que después le voy a tener que meter algunas. En el caso que no hayan cambiado final, voy a tener que mentir con una nota extra para que puedan ir a final. Sería eso. Clase que viene, les aconsejo, aparte de que por lo menos conseguí que lleguen, antes que estuvieran todos, yo estaba bastante caliente, estaba por mandarlos libres a todos, les digo, así no, sin joda, porque incluso es algo que estuve hablando con Damián a eso, me rompe bastante las pelotas lo que estuvieron haciendo, pero clase que viene, hay clase, o sea, vengan porque voy a estar hablando de cómo seguir con esto, voy a hacer lo del whitewater, la ballena, porque ahora ya se termina esta clase en 2 minutos, y el barco, que le va a servir para el final, para lo que vamos a ver, una de las opciones de final. O sea que clase que viene, mínimo, va a haber clase seguro, después, nada, es 21, así que ya está. ¿Ok? Bien, de vuelta, si no están, no grabo, va en serio, lo hago. O sea, acá empecé a grabar, se perdieron la primera parte de la clase porque llegaron tarde, pero no pienso volver con eso. Y nada, con esto lo despido, son las 11:58. Te iba a preguntar con el tema de las referencias. Si yo Sí. quiero hacer, por ejemplo, un Godzilla de referencias de búsqueda de películas. Sí. Bien. Sí, o sea, las referencias en efectos, ojo con eso, las referencias en efectos, más en este tipo de efectos, tiene que usarlas por 2 lados. O sea, por un lado, lo real. Sí. O sea, si enganchás, poner que haces un avión. No va a ser, pero no va a ser muy fácil conseguirlo, pero te agarraste. Yo, por ejemplo, para lo que hice fue películas de guerra. Claro. Y hay documentales de la batalla de Midway, por ejemplo. O sea, hay mucho filmado en la Segunda Guerra Mundial con combates reales. Y 2 ves cómo cae el avión y demás. Entonces, buscarlo, eso hay, y después ver cómo lo hacen en las películas. Son 2 referencias, porque en las películas lo que van a hacer es aumentar la espectacularidad de la cosa. Yo estaba pensando, digo, bueno, qué sé yo, quiero hacer un patito que emerge del agua, busco un submarino para hacer el efecto real de las cosas y después Buscar el una efecto. película, qué sé Sí, yo. pero pensá que un submarino no termina de salir del agua. El submarino hace muy poco al moverse. Es algo que está en un mar muy picado. Por eso es la referencia. Hay que buscar referencia porque vos de golpe decís, a ver, quiero el submarino, y cuando lo ves, el submarino, el agua se corre. Y nada, sí.
Claro, aburridísimo. Por ejemplo, para el Godzilla, digo, bueno, puedo usar un submarino como referencia de los costaditos. Yo te diría que para un Godzilla busque referencia a la película de Godzilla. ¿Tiene que ser algo cayendo o levantándose? ¿No puede ser un barco flotando? Sí, porque yo también pensaba en el barco flotando por eso. Eso, lo que pasa es que eso está como consigna posible para final haciendo un barco de vela. Porque el final, lo que tiene, la idea de los finales, eso está en el programa Sí. con las consignas. La idea del final es que hagan mezcla de efectos. Entonces, nada, en principio lo del barco yo lo dejaría para eso, porque aparte no es tan wow, es más difícil conseguir un wow con el barco que con algo que cae o algo que se levanta. Si es algo que salga del agua, yo lo que aconsejo es algo grande. Un Godzilla te va a hacer un splash bestial, más si sale más o menos rápido. Pero digamos, un submarino no hace un gran splash. O otro que es un clásico que mucha gente hace sus demos en sus primeros ejercicios con esto, que es la nave espacial que sale del agua. Lo que hace, cuando sale completamente del agua y a una cierta velocidad, hace un splash muy grueso, muy grande. Okay. Espectacular. Entonces, pero si lo haces que simplemente se levante, debería salir, o sea, una velocidad más o menos rápida y debería salir todo. Entonces, sí, o también podés hacer, no sé, si te conseguís, esto para todos, si se consiguen, por ejemplo, una animación de ballenas saltando, creo que hay, yo no busqué a decir verdad, pero capaz que haya una ballena saltando y cayendo al agua, eso también da. Con eso le saca la cola así, ¿no? ¿Sí? No, cuando salta. Cuando salta una ballena. O sea, una ballena, cuando mueve la cola, o sea, una de las cosas que estuve buceando con ballenas, es increíble, es el tamaño de la cola más o menos de esta habitación, se manda así y no mueve una gota. Es tan aerodinámica o hidrodinámica que prácticamente vos ves que salen estos redondelitos, aritos del agua, así nomás. Pero son grandes, cuando pegan el salto, que salen afuera, ahí sí, se mandan un splash importante. Creo que hay por ahí de esos, de ballena, creo que hay una, y hay uno sí que vi, que debe estar en dominio público, de tiburón saltando. O sea, si lo consiguen, pueden hacer eso. A mí lo que me interesa es cómo consiguen el splash y el whitewater de todo eso. Tienen que usar también, ojo, no olvidarse de el foam en el ocean. O sea, no puede quedar el whitewater solamente en la zona del splash, del flip. También hay que laburar, porque aparte si no hace mal el render, hace mal toda la parte de los CASP, de las líneas blancas de las olas. Si no le meten partículas, no sale bien. Eso está en la clase pasada. Pero bueno, nada, eso es. Por supuesto, consejo, empiecen lo antes posible. Estos son flip, estas cosas tardan, hay problemas, entonces consulten, no sé, los problemas que puedan haber. Eso también tarda lo aprende de la geometría como de Flash. Depende de la distancia que estés, no, va a tardar menos, porque por un lado pensá que estás con narrowband, o sea que estás simulando una capa de partículas, y si estás relativamente lejos, no vas a tener la separación, vas a tener una separación de partículas grande. Entonces, no debería tardar muchísimo. Lo que sí, acuérdense que hay que elegir el tamaño para que entre el splash, o sea, el flip tiene que ser lo suficientemente grande para que entre lo que caiga, la reacción y el whitewater. Eso puede llevar tiempo, pero en principio debería ser menos cálculo que el otro. Lo que puede llevar más tiempo es la mesh, eso sí, pero los criterios son los mismos. Yo les mostré la diferencia entre un barco y otro. O sea, tiene que tener buenas partículas de todas maneras para que la mesh quede finita. El principal tema es en los bordes. Si haces, no sé, pongamos Godzilla, que sale del agua, o haces una buena mesh, que igual tenés que hacerla, y si no, vas a tener que cargarlo con miles de partículas o millones de partículas de whitewater para tapar. El whitewater acá, en un despegue de estos, es muy importante, lo que arma mucho de todo el volumen del efecto. Pásame, quito de acá. ¿Puede ser que para
Duda a partir de ver un tutor. Hay un nodo compress fluid. Sí, Puede sí. ser que sirve para bajar el tamaño. Pero del caché. sí, pero está metido en la línea que yo les explico para el cache, está metido, es el que está antes del cache. O sea, el que está antes del nodo para cachear, Sí, sí. ese es el compress fluid. Ok. O sea, eso está metido en el setup, ya está metido en el setup, lo hace automáticamente. Ok. No, Pues porque justo había, me curioseando, vi unos tutos y veía que era un Lo nodo ponen, aparte. los tipos. No, lo que pasa es que es esto Ahí de está el que tema de los tipos que lo hacen todo a mano. O sea, seguro que en el tutorial se ponía a poner nodo por nodo para. ¿Qué es eso? Lo que pasa que, nada, yo en lugar de explicar cómo se hace a mano, apretás un botón y se hace todo automáticamente. Claro, claro. Es como es más simple eso que estar armando. No, yo porque el TP Splash pasa 160 o 50 gigas de caché. Es que lleva. Entonces, para el próximo quiero ver si, bueno. Es que eso es lo que te lleva con la compresión, por eso hicieron ese Si no nodo. sería más grande. Si no sería más grande. Ese es el tema. Fluidos ocupan muchísimo espacio de disco. Los caches, la mesh, cuando hagas la mesh, te va a ocupar también mucho. Pero nada, es limpiar el disco. Yo lo que empecé a hacer es borrar los caches. O sea, una vez que terminé el laburo, hice el render, borro los caches, porque si no, tengo que estar comprándome discos para backup a lo loco. Pero nada, es más barato en el peor de los casos si en laburos. Pongamos, me resulta más barato si un cliente me pide algo, un cambio o algo por el estilo, volver a hacer el cache que andar comprándome discos de 4 teras externos cada 2 meses. Claro, yo por lo menos en mi caso voy a borrar cuando termine la materia. Sí, sí, sí. Por las dudas. No, por la duda, sí, sí, seguro, pero a eso. Yo me refiero, antes de meterme con los caches de esta época, o sea, los últimos 3 o 4 años, yo era un obse de guardar todos los caches. Pero de que empecé a hacer estos ejemplos más grandes y cosas por el estilo, que me estaban llevando 200 gigas o 300 gigas por proyecto, dije, no, déjame joder. Lo borro, si esta cosa, no sé, se cachó en un día, me sale más barato cacharlo de vuelta que me tarde un día que salir a comprar otro disco. Que aparte lo voy a llenar de caches. ¿Algo más? ¿O cierro el boliche? No, pregunten. Tranqui. El tema de, ya que estamos, para la consigna del final, ¿eso cuándo va a estar disponible? Yo lo pongo, o sea, está en el programa está la consigna, al final del programa dice, habrá un final y el programa está colgado en el campus, creo que es una de las primeras cosas que está colgada en el campus, ahí está, y después la consigna la pondré en estos días. O sea, como línea aparte, pero en principio si queréis sería adelantando a la consigna, está ahí. Claro, yo como para tal vez aprovechar O sea, incluso las últimas semanas. Bien, como idea, igual, ya que estamos, repito el tema del final. Para el final hay varios ejemplos que yo ya pasé, pero después la idea es que sea algo complejo, mezcla de efectos. Y sí que esté renderizado hasta el final, con onda y demás. Esto tiene que ser un laburo para RIL. La salvedad con todo esto es que si en el proyecto final, el integrador, digamos, la tesis que están haciendo, usan algo que es compatible con esta consigna, pueden presentarla, pero me lo tienen que mostrar a mí para apuntar a ver si eso les sirve de final. O sea, si tienen, no sé, un barco que si dentro de su guión para el proyecto final tienen un barco que está navegando y le pega el viento, cosas por el estilo, bueno, ¿para qué lo van a hacer 2 veces? Pero eso en el caso de que lo tengan dentro de su proyecto. Y también tengo que evaluarlo yo eso, si amerita o no. Eso tiene que ver solamente con las cosas que hubo este 4 y no. Claro. Okay. No, o sea, de todo. Este final es para toda la materia, o sea, para los 2 cuatrimestres. Para 2 cuatrimestres. Por Sí. ejemplo, si tengo pelo y tela, no, es lo mismo. Pelo y grano. Sí, pero bueno, de todas maneras, pero al ser parcial, porque si son muy simples las cosas, te voy a decir que no. Por eso es que pido que me los muestren para poder evaluar si amerita para servir como final o no. Okay.
O sea, la idea, pongamos, el Zeppelin que sería una idea de final. O sea, ¿vieron el Zeppelin? Sí, sí, sí. O alguno de esos barcos, el barco de vela sería una idea de final. Entonces, es que algo que les cueste. Claro. Esa es la idea. Yo estoy con una compañera haciendo trabajo final en el RIA. Ambos, como estamos haciendo el mismo proyecto, ¿podríamos llegar a presentar esta propuesta de lo mismo los dos, que represente a los... En la medida en que laburen los dos. Aparte, tiene que ser la realización de la dinámica tiene que ser en Houdini. No serviría que sea en Unreal. Okay. O sea, fíjate cómo podés adaptarlo. Justo tenía la misma pregunta. Claro, no, lo que pasa es que no tuvimos en clase, digamos, lo que es simulaciones con Unreal. O sea, no puedes usar el Niagara, donde te lo puedo evaluar. Claro, obvio. Entonces, sea como sea, por lo menos para la presentación, lo tenés que presentar como hecho en Houdini. Después puedes exportarlo, o sea, depende el concepto que quieras usar para laburarlo, si lo exportás como caches al Houdini, al Unreal o como... Como Mesh. No, hay un modo... Usando el engine, el Unreal Engine, ustedes pueden hacer, no, eso está en los primeros tutoriales que les mandé en la primera clase de dinámicas, dentro de los tutoriales básicos de Houdini, muestran cómo hacer un HDA, Houdini Digital Asset, que es un nodo, es como un nodo donde vos le ponele que querés hacer, no sé, una casa que se hace sola, o que le pones, bueno, a ver, procedural, quiero hacer una casa que tenga 2 ventanas o una ventana, entonces tenés un slider que le decís cuántas ventanas le pones a la casa, eso es un HDA. Lo que hace el Unreal Engine de Houdini es empaquetar eso para poder cargarlo dentro del Houdini, dentro del Unreal. Hay veces que se usa ese método para cargar los caches de simulación. O sea, vos armás, no sé, para un game, una explosión con pyro. Para que cada vez que le caiga a alguien que, en el juego que tire una pelota, salga la explosión. Vos lo que haces es cachear la explosión en Unreal y en Unreal le disparás el primer frame, que es interactivo. Pero bueno, la forma de hacerlo es o por BDB o por este sistema que les conté recién, donde pueden meterle más parámetros, qué sé yo. Está bien. ¿Algo más? ¿No? Bien, entonces, que tengáis un buen fin de semana, suerte. Profe, gracias.